Es impresionante lo que acabamos aquí de leer. Ezequiel habla de un río que fluye del altar, de la presencia de Dios, del trono de Dios. Y ese río puede simbolizar muchas cosas. Una, la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu Santo puede también simbolizar los niveles de madurez de un creyente. Puede simbolizar el nivel de bendiciones que tú puedes tener como creyente en Cristo Jesús. Esas tres cosas. Y creo que de eso habla el río. La vida en el Espíritu, me atrevo a decir que la visión de Ezequiel la simboliza por lo que Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús habló del Espíritu Santo como un río, ríos de agua viva que salen de nuestro interior. Amén. Si queremos otra referencia de que el río simboliza la vida en el Espíritu Santo, podemos ir a Isaías 48:18, cuando el profeta dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Diga conmigo: paz como río. Ahora, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Amén. Por eso creemos que simboliza este río de Ezequiel la presencia del Espíritu Santo. Como le dije, también pueden ser los niveles de madurez de un creyente y el nivel de bendiciones que un creyente puede obtener. Por otro lado, encontramos Apocalipsis 22, 1 y 2. Dice: después me mostró un río limpio. Hace mucha referencia al río que vio Ezequiel en Ezequiel 47. Ahora lo está viendo Juan en la isla de Pasmos, y es muy parecida a la visión. Y dice: me mostró un río limpio de agua viva, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Verdad que es muy parecida a la visión? Más que aquí la está narrando Juan. Aquí en la otra fue Ezequiel. Dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos. ¿Se fija que es muy parecido a lo que leímos? ¿Cierto? Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, como le dije, el río que sale del trono de Dios, que sale del templo, simboliza la vida en el Espíritu Santo, simboliza el nivel de madurez espiritual de cada creyente, simboliza el nivel de bendiciones que cada creyente, según su grado de madurez, Dios le va a dar. Yo creo firmemente que las bendiciones de Dios bendice a todos. La Biblia dice que Dios incluso hace que el sol salga sobre buenos y sobre malos. Toda la gente, aún la gente mala, está gozando de las bendiciones de Dios, ¿sí o no? Porque el sol nace sobre ellos, porque Dios provee agua, porque Dios provee recursos naturales, porque Dios provee todo. Aún la gente que hace maldad se beneficia de las bendiciones de Dios. Pero yo creo firmemente que cuando nosotros entramos en el mover de Dios, las bendiciones de Dios serán mayores. Y creo que las bendiciones de Dios van muy relacionadas con el nivel de madurez espiritual, el nivel de compromiso que nosotros tenemos con Dios. Yo creo que el que tiene mayor compromiso con Dios va a ser más bendecido. El que alcanza un mayor nivel de madurez espiritualmente hablando va a ser más bendecido de acuerdo a su nivel de madurez. Yo siempre lo he dicho: usted nunca le daría a su niño de 5 años un carro del año. ¿Verdad que no se lo daría? ¿Por qué no se lo daría? ¿Porque usted es malo? No, precisamente porque usted es bueno. Porque usted quiere cuidar a ese niño de 5 años. Porque usted no le puede soltar un carro a un niño de 5 años. No sé si me estoy explicando. ¿Cuándo se lo va a soltar? Cuando tenga la mayoría de edad, cuando sea responsable, cuando sepa manejar. Yo creo que hay muchas bendiciones de Dios para todos, pero aunque Dios bendice a todos en forma general, hay bendiciones preparadas para la gente que su nivel de madurez va avanzando, que su vida en el Espíritu cada día es más grande. ¿Sí me estoy explicando? Y no porque Dios haga acepción de personas, sino porque Dios va entregando de acuerdo a la capacidad, a la responsabilidad, ¿sí?, al compromiso
que se necesita para administrar bien las bendiciones del cielo. ¿Sí me estoy explicando? Además, Dios recompensa el compromiso y recompensa a sus hijos. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Partiendo de esa base, Ezequiel ve el río desde dos perspectivas. Ezequiel ve el río desde afuera del río. Pero también Ezequiel comenzó a experimentar el río cuando se metió al río. Entonces él tuvo una experiencia con el río desde afuera y tuvo una experiencia con el río desde adentro y en varias etapas o en varios niveles. Vemos el versículo 2, dice que el hombre lo llevó hacia afuera, el de Ezequiel 47 que leímos, dice por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver, dice, que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Ahí él está viendo, él no está dentro. ¿Están conmigo? Ahí pude ver, no dice entré en el río, ahí pude ver el río. Pero también Ezequiel experimentó el meterse al río. Y quiero que pongan ahí en la pantalla Ezequiel 47 del 3 al 5. Y dice, me llevó, quiero que pongan en la pantalla del 3 al 5, de Ezequiel 47. ¿Me ayudan? Ahí está. Vamos a darle un aplauso a los de arriba. Vamos a darle un aplauso a los de arriba. Amén, amén, amén. Dice, me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba la cintura. ¿Sí se están imaginando la escena? Sí, que entre más va entrando en el río, sí, va subiendo el nivel del agua, sí. Primero está hasta los tobillos, después está hasta las rodillas, después está hasta la cintura. Y luego, dice el versículo 5, luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. O sea, ya no había tierra donde pisar. Ahora la única manera de pasar por ese río o de estar en ese río era como nadando. Por eso dice, había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesar el río. Entonces, cuando él se mete, experimenta lo que es tener el agua a los tobillos, a las rodillas, a la cintura, y luego después no tocar el suelo, sino tener que nadar. Entonces, lo ve desde afuera, ahora está dentro, y el agua va subiendo a medida que él va caminando. Y esto me indica 5 formas de vivir la vida cristiana que están estrechamente relacionadas con la vida en el Espíritu Santo y sus bendiciones, e incluso con la madurez espiritual. La primera forma de vivir la vida cristiana o relacionado con la vida cristiana o la vida del Espíritu es ver desde afuera. Hay personas que no entran al río, se quedan afuera. Ahora, tenemos las que están afuera que no conocen del río, que no conocen de Dios, que no conocen de Cristo y solamente ven lo que Dios hace con los que están en el río. Entre ellos se encuentran tus vecinos, tus amigos, tus familiares, la gente que está viendo la obra de Dios en ti. Porque yo quiero decirte que lo que Dios ha hecho contigo, sí lo notan, sí saben, pero no saben qué está pasando. ¿Sí me estoy explicando? Y los que están fuera del río, en su mayor parte, son aquellos que no han tenido un encuentro con Cristo, que no han entrado en el mover del Espíritu Santo, que no han entrado en el fluir del Espíritu Santo. O quizá sean un tipo de creyente que hizo su decisión de fe, pero ahí se quedó y no hace más. Y solamente ve desde afuera lo que Dios puede hacer con otros. Pero Dios quiere que tú experimentes y lo mismo que hace con otros, también lo quiere hacer contigo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, los de afuera es los que están fuera de la vida de Dios, que solo contemplan el río y sus bendiciones, pero no se meten a la vida cristiana y mucho menos se relacionan con el Espíritu Santo. No crecen espiritualmente, no quieren madurar espiritualmente, tienen miedo de dar el paso de acercarse a Dios o de meterse profundo con Dios. Tienen temor del qué dirán los demás. No quieren dejar las cosas que incluso les perjudican, como el pecado.
aquello que desagrada a Dios y que les impide vivir una vida de bendiciones. También a veces hay cosas que no necesariamente son malas, pero que no te dejan meterte al río o que te impiden entrar en el río. A veces es la misma religión. Hay mucha gente que está tan apegada a su religión que no se quiere meter al río de Dios, porque la tradición, la religión, lo que se le heredó, pues para ellos es el obstáculo para que puedan entrar en las cosas que Dios tiene. Incluso podría haber gente en una congregación que solo ha sido un espectador y que nunca ha entrado en el río de Dios. Pero después, amados, entramos cuando ya Ezequiel se mete al río y ahora el agua le llega a los tobillos. Esto tiene que ver con superficialidad. O sea, estar cerca de la superficie. Porque el lugar más seguro para alguien que, en el caso mío, que no sé nadar, es estar lo más lejos de la profundidad. No sé si me estoy explicando. Entonces, espiritualmente hablando, mucha gente se siente muy segura estando lejos de la profundidad, pero en Dios no es así. En la profundidad es donde está la bendición. En la profundidad es donde está la victoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay creyentes que son muy superficiales. Su vida espiritual es muy superficial, muy por encimita. No quiero adentrarme. Sí, de alguna manera no quiero comprometerme. Quiero la presencia de Dios, pero no estoy dispuesto a profundizar. Quiero la bendición que Dios le da a otros, pero yo no quiero hacer lo que otros hacen para que la bendición llegue. Entonces, a esas personas les falta tomar decisiones, ser radicales. Por otro lado, no quieren ceder el control de su vida para que Dios los guíe. Simple y sencillamente, yo tengo el control. Yo sigo en control. Yo quiero estar en control de mi vida y no dejamos que sea Dios el que guíe nuestra vida. Por ejemplo, encontramos el agua a las rodillas. Bueno, esa persona de alguna manera no está en la superficie, pero es cautelosa y no quiere compromiso con Dios. Ok, conozco de Dios, conozco de su palabra, pero no tengo un compromiso como el que debo de tener. O sea, me comprometo, pero no tanto. Me congrego, pero solo los domingos. Aleluya. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanta religiosidad? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? ¿Para qué estar en un grupo de conexión? ¿Para qué ir a un evento de matrimonios? ¿Para qué ir a un evento de padres? Simple y sencillamente, pues yo soy una buena persona. Yo no le hago daño a nadie, pero no profundizas en tu relación con Dios, ni en la bendición que Dios quiere darte, ni en la madurez espiritual donde Dios te quiere llevar. Y ese tipo de personas también no quieren profundizar porque quieren seguir teniendo el control. Por otro lado está el agua a la cintura. Y allí es algo donde ya casi la mayor parte del cuerpo está metido, hablando en sentido figurado. Ya el agua, gran parte del agua ya está cubriendo el cuerpo. Sin embargo, la persona tiene miedo, tiene temor o le falta la fe. El agua a la cintura es fe y temor a la vez. Sigues con la resistencia a ceder el control. El Espíritu te quiere llevar, pero tú no decides sumergirte en el río del Espíritu. Porque hay fe y temor a la vez. Que quiere adentrarse el río, pero a la vez hay temor por la inseguridad de no tocar el piso. Y hay muchas de las cosas en la vida cristiana que Dios te va a llevar a tomar decisiones donde no hay piso. Donde solamente dependemos de la gracia y del favor de Dios. ¿Están conmigo? Y entonces hay gente que mejor dice, hasta aquí llego. No quiero arriesgar. Quiero seguir tocando tierra firme. No quiero ceder totalmente el control, porque si lo cedo, entonces ya no tengo el control yo. Y pues sí, confío en Dios, pero tengo miedo. ¿Y qué tal si Dios no me responde? ¿Y qué tal si Dios no me avala? ¿Y qué tal si Dios no hace lo que tiene que hacer? Y entonces yo la llevo de perder. Quiere, pero aún tiene miedo. Le cuesta accionar en fe. Todavía hay cosas que le dan miedo. Teme adentrarse donde ya no toca el suelo firme porque algo puede fallar y no quiere ahogarse. Teme que el Espíritu Santo le pida cosas que no quiere dejar. Teme que el Espíritu Santo le pida que haga cosas que no quiere hacer. No quiere que el Espíritu Santo le lleve a lugares donde él o ella no quieren ir. Y entonces sigo con mis pies en tierra firme. Pero por otro lado,
está esa parte donde dice Ezequiel, era tan profundo que ya no había piso y solamente podía cruzar el río a nado. Ahí tú ya pierdes el control y el control lo tiene el río. Ahora tú vas con la corriente del río. No sé si me estoy explicando. Amados, nadando en el río es una vida de fe y una vida de plenitud. Dice, finalmente no se podía pasar sino a nado, pérdida de control. Ahora el río es el que nos guía. Empezamos a aprender a vivir por fe y no por vista. No se toca el suelo firme, no hay nada seguro, pero confiamos que el río nos va a llevar a un buen lugar. No veo las cosas como quisiera verlas, pero confío en que el Dios que me prometió las cosas, Él es el mismo Dios que las va a cumplir. Ahora ya hay una confianza y una dependencia total del Señor. Hay quien tiene miedo soltarse a Dios y depender de Él. No hay que tener miedo, Dios es bueno. Pero hay personas que no quieren ceder totalmente el control de Dios a su vida. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En esa proporción de vida en el Espíritu va la misma proporción de tu madurez espiritual. Y en esa misma proporción va las bendiciones que Dios tiene para ti. Y no es porque Dios no te quiera dar las bendiciones, sino porque muchas de las veces no estamos preparados para recibirlas. Yo sé que Dios hace milagros y que Dios puede hacer excepciones y que Dios es soberano y Él bendice a quien quiere bendecir y Él hace las cosas como Él quiere. Pero yo estoy hablando de la regla, no de la excepción. ¿Están conmigo? La regla es que a medida que adentramos en la vida en el Espíritu, nos vamos haciendo más dependientes de Dios y más llenos de fe. Entonces encontramos mucho creyente que no se mete al río. Muchas personas creen en Dios, pero no quieren meterse al río, no quieren encontrarse con Jesucristo. Yo quiero decirle hoy que si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted está viendo lo que Dios hace con otros, pero no lo puede experimentar, porque lo va a poder experimentar hasta que Cristo sea su Señor y su Salvador. Ahora, una vez que nosotros nos empezamos a adentrar en el río, entonces tenemos que ir caminando en fe. Y así es el proceso de la vida espiritual. Quizá empezamos a los tobillos, pero seguimos caminando y vamos a las rodillas y seguimos caminando y vamos a la cintura y seguimos caminando, y cuando ya nos sentimos tierra firme, cuando ya nos sentimos piso, dejamos que el Señor haga lo que quiera, cuando quiera y a la hora que quiera con nosotros. Porque Dios no falla, Dios es bueno y nuestra confianza está totalmente puesta en el Señor. ¿Cuántos dicen, yo soy de esas personas que estoy nadando en el río, en la bendición del Señor para mi vida? Amén. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer este día es, ¿en qué nivel te encuentras? ¿Desde afuera? ¿A dónde te llega el agua? ¿Solo a los tobillos? ¿Ya llega el agua a las rodillas? ¿Te llega el agua a la cintura? ¿O ya estás nadando en el río del Espíritu Santo? Cuando cantamos esa canción, yo quiero nadar en el río de Dios. ¿Cuántos la conocen esa canción? Si les gustan las cumbias, hermanas. Yo quiero nadar en el río. Y luego, yo danzo en el río. Yo danzo. Hay vida hay gozo soy libre, libre, el río de Dios. Pues no lo cante, métase. No solo lo cante, hay que meternos al río. Ahora, ¿en qué nivel te encuentras? ¿Desde afuera, a los tobillos, a las rodillas, a la cintura? ¿O ya estás nadando en el río de Dios? Ahora, ¿dónde Dios quiere que estés? Y yo creo que la bendición que Dios tiene preparada para tu vida está cuando nos metemos a nadar en el río de Dios. Amén. Amados, es importante que podamos entender esto. Y yo quiero que observemos lo que es la bendición de estar en el río. Y ahorita vamos a ministrar porque nos vamos a meter todos, ¿no? Vamos a dar una buena zambullida hoy. Hace rato en la otra reunión se me fue el tiempo y enseñé bastante. Y hoy le voy a cortar porque yo quiero que sea el Espíritu Santo que haga algo contigo. Amén. Y quiero que vayamos rápidamente a observar la bendición del río de Dios. Vamos ahí a Ezequiel 47 del 6 al 12. Vamos a seguir leyendo. Dice, me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando?
Después me llevó de regreso por la orilla del río y al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Diga conmigo, árboles en ambos lados del río. Árboles en ambos lados del río. 1. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Si ustedes saben, el Mar Muerto está muerto, ¿verdad? Por eso le llaman que está muerto, porque no hay vida. No hay vida en ese mar. Ese mar no puede producir vida. No hay especies de peces, de nada en ese mar, porque ese mar solamente tiene entrada pero no tiene salida, y entonces no hay vida en ese mar. Y entonces dice que cuando las aguas del río del Espíritu Santo entraron ahí, se produjo vida. Diga conmigo, milagros. Entonces ya vimos árboles, milagros, ¿ok? Y luego dice el resultado de los milagros. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Y mire esta parte, léalo conmigo. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Florecerá la vida hasta donde llegue esta agua. Aquí hay 2 beneficios ya. Los árboles al lado del río y la vida floreciendo donde llega el agua del río que sale del trono, del altar de Dios. Amén. Versículo 10. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto. Yo quiero que note esa parte porque eso es muy importante. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto. Ya estamos hablando de la bendición del río. Amén. Desde Engadi hasta Eneglaim, toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. Pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. Versículo 12. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Al principio vemos árboles, pero no dice que son frutales. Ahora dice que a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales también. Sus hojas nunca se marchitarán, ni caerán sus ramas, siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán, número 1, para comer, y las hojas se usarán para sanar. Muy bien. ¿Cuáles son las bendiciones de la vida en el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las bendiciones de la madurez espiritual, de avanzar más en nuestra vida cristiana? Número 1, diga conmigo, vida eterna. Otra vez, vida eterna. Dice Ezequiel, vi muchos árboles que crecían en ambos lados del río. Los árboles representan la vida que es resultado de tener al Espíritu Santo. Y el resultado de tener la vida del Espíritu Santo es vida eterna. En Génesis 3:22, en el Edén se encontraba el árbol de la vida. Jesús nuestro Señor fue clavado en una cruz. ¿De dónde sacaron esa cruz? De un árbol, ¿cierto o no? Y esa muerte en la cruz, ¿qué produce en nosotros? Vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Para qué vamos a comer del árbol de la vida? Para tener vida eterna. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad, o sea, está hablando de la gran Jerusalén, y a uno y a otro lado del río está el árbol de la vida. De ahí comemos para tener vida eterna. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque en Cristo nosotros tenemos vida eterna? Segunda bendición, Ezequiel 47:8 y 9.
Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue el agua. Cuando el río de Dios llega y nosotros nadamos en él, produce vida eterna. Cuando el río de Dios llega y nadamos en él, vamos a estar viviendo una vida de milagros continuos. El hecho de que las aguas del mar muerto se vuelvan dulces es un milagro. El hecho de que en el mar muerto haya vida es un milagro que solamente Dios puede hacer. Y yo quiero decirte que en la medida en que profundicemos con Dios y que nademos en el río, vamos a ver los más grandes milagros que nos podamos imaginar. ¿Qué emocionados están ustedes? Vamos a ver los más grandes milagros que jamás nos hemos imaginado. ¿Cuántos están esperando un milagro de Dios? ¡Métete al río! Tú no puedes esperar milagros viendo desde afuera. Tú no puedes tener vida eterna viendo desde afuera. Tú no puedes ver cierto tipo de milagros con el agua a los tobillos y con una vida de madurez espiritual de bebé, niño chiquito. Tú no puedes tener esa vida eterna y vivir en esa abundancia de vida eterna que Dios nos da y experimentar los milagros de Dios que solamente experimentan los que se meten al río. Tú vas a ver milagros hasta el nivel donde estás. Si te caes a las rodillas, Dios hará cosas porque Dios es bueno. Pero hay milagros que solamente se encuentran cuando nadamos en el río. Y yo quiero todos esos. Hay milagros que solo se encuentran cuando nos comprometemos con Dios, cuando no somos superficiales, cuando no tenemos miedo y decidimos que Dios tome el control y empezamos a vivir como a Dios le agrada. Dice aquí, florecerá la vida a donde llegue esta agua. Y yo me he dado cuenta, yo creo que usted se ha dado cuenta que donde llega el Espíritu Santo florece la vida. ¿A cuántos les floreció la vida cuando encontraron a Cristo y lo aceptaron como Señor y Salvador? Porque cuando llega el Espíritu Santo a un hogar, el hogar florece. Cuando llega un corazón, el corazón se limpia. Son milagros de Dios. Donde hay muerte y llega el Espíritu Santo, habrá vida. Donde el amor ya no hay amor y llega el Espíritu Santo y los vuelve a enamorar como adolescentes. Los que dijeron amén fueron los solteros, los casados no dijeron nada. Porque es que se me acabó el amor. Métete con el Espíritu Santo a ver si no te das una enamorada de adolescente. Pero no se quiere meter con el Espíritu Santo. No, aquí, hasta los tobillos. ¿Para qué tanto, pastor? ¿Para qué tanto? 40 minutos ahí cantando. ¿Para qué? Dios no lo necesita, cabezón. El que no necesita hacer estudios no lo necesita, claro. Pero nosotros necesitamos meternos a la presencia de Dios y para poder ver los milagros que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Mire, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Lo que yo entiendo es que donde hay odio y llega el Espíritu Santo, va a haber amor. Donde hay turbulencia, llega el Espíritu Santo y la cambia por paz. Donde hay maldad, llega el Espíritu Santo y lo cambia por bondad. Donde hay tristeza, llega el Espíritu Santo y lo cambia por gozo. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado. Decía el salmista, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque tú has cambiado mi lamento en baile. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Donde hay incredulidad, llega el Espíritu Santo e inyecta fe. Donde hay impaciencia, llega el Espíritu Santo y la cambia por paciencia. Donde hay orgullo, llega el Espíritu Santo y te hace humilde. ¿Cierto o no? Te hace un corazón manso. Donde no hay dominio propio, llega el Espíritu Santo y el Señor te da esa templanza que necesitas para salir adelante. Pero necesitamos meternos al río. Donde no hay esperanza, llega el Espíritu Santo y nos llena de esperanza. La vida cambia. Dice aquí, el mar muerto se llenará de toda clase de peces. Donde hay muerte, hay vida. Una vida de milagros que solo se puede producir cuando nosotros nos profundizamos en el río de Dios y nos dejamos llevar por Él. ¿Cuántos dicen, yo quiero esa vida de milagros?
¿Cuántos están esperando un milagro? ¿Cuántos están esperando un milagro? Vamos a meternos al río, hermano. Deja la superficialidad. Deja la falta de compromiso. Deja el temor y el miedo. Métete, no lo veas desde afuera. ¡Éntrele! Porque es en la medida que vamos a ver la gloria de Dios y vamos a experimentar los milagros sobrenaturales del Señor. Vamos rápido a Ezequiel 47:12. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán. Y sus ramas siempre tendrán fruto. ¿No les suena eso parecido con el Salmo 1, versículo 3? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Y esta será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo, diga conmigo, todo, y todo lo que hace, el Señor lo va a prosperar. Amén. Pero hay que meterse al río. Cuando nosotros nos metemos al río, nos volvemos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice, cada mes, volviendo al versículo 12, cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos, dice, servirán para comer, y las hojas se usarán ¿para qué? Sanar. Diga conmigo, frutos para comer, hojas para sanar. Los beneficios del río, número 1, diga conmigo, vida eterna. Número 2, una vida de milagros. Número 3, una vida llena de provisión continua y permanente. Otra vez, una vida llena de provisión continua y permanente. Dice, crecerá toda clase de árboles frutales para comer. Una vida de provisión en todas las áreas en que tú necesites la provisión del Señor. Yo quiero decirle, hermano, que hay personas hoy que están nadando en el río y que has estado esperando ese milagro y esa provisión continua y permanente de Dios. Y yo le pido al Señor que esta noche Él te confirme que tú ya la tienes en el nombre de Cristo Jesús, y pronto vas a experimentar y a gozarte y vivir en los beneficios de esa vida en el Espíritu. Amén. Aquí hay gente que ya está lista para recibir la provisión de Dios de manera continua y permanente. Hay muchos cristianos que todavía se quedaron allá en Egipto, en el tiempo de las vacas flacas y de las vacas gordas. ¿Cuántos de ustedes algún día han dicho, vamos a ahorrar para los tiempos de las vacas flacas? Amado, no tiene que tenerle miedo a las vacas flacas si usted está nadando en el río, porque la provisión que Dios le va a dar es continua y permanente. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga va a prosperar. Ya no tiene que tenerle miedo de que, pues vamos a aprovechar porque pues no sabemos qué vaya a pasar mañana. No, si anda hasta los tobillos, piense así. Si andas hasta las rodillas, piense así. Si andas sacatón de afuera, pues piense así. Si anda nomás hasta aquí, hasta la cintura, pues a lo mejor que por ahí va. Pero si usted está metido en el río de Dios, Jehová, el Señor, es su pastor y nada le faltará. Mi Dios pues nos suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Dijo el salmista, yo fui joven y ahora estoy viejo, pero nunca he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. Pero esa es en la medida que nos adentremos en el río del Señor. Algunos dicen, no, pues mejor me quedo con el agua a los tobillos, hermano. No tenga miedo al fracaso, no tenga miedo a los altibajos, no tenga temor a las malas noticias, porque usted tiene su esperanza puesta en el Señor. Amén. Amado, dice aquí, crecerá toda clase de árboles para comer. Yo veo que esa clase de árboles, todo, trabajo, empresa, familia, todo lo que hagas, el Señor lo va a prosperar. Y dice que sus hojas no se van a marchitar. Sus ramas, dice, siempre tendrán fruto. Siempre en aumento, dice la palabra, hasta que el día es perfecto.
Siempre bendecidos por la gracia y el favor de Dios. Es más, quiero decirle lo que sucede cuando nosotros entramos al río de Dios y recibimos esa provisión continua y permanente. Dios la tiene para tu vida. Lo mejor está por venir. Pero es que te tengo miedo que lleguen tiempos difíciles. Podrán venir tiempos difíciles, pero el Señor estará con nosotros y vamos a ir hacia adelante y no hacia atrás. Vamos a tener luchas, vamos a tener dificultades, va a haber pruebas, pero siempre, cada prueba, cada lucha, cada dificultad, el que nada en el río de Dios es la oportunidad para ver la gloria y el poder de Dios manifestado, y es la oportunidad para gozar de la victoria que Dios tiene para nuestras vidas. Denle el aplauso al Señor si usted lo puede creer. Quiero que leamos juntos el Salmo 112 para que vea lo que es la bendición continua y permanente de aquellos que podemos nadar en el río de Dios. Salmo 112, si pueden venir al piano ya para ir terminando. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. A ver, léelo conmigo porque así veo que como que no quiero que se me distraiga, ¿ok? 1, 2, 3. Bienaventurado el hombre. Pero, léalo, saboréyelo. No, así rico. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. A ver, 1, 2, 3. Bienaventurado el... Pero hágale así. No se crea, no. A ver, 1, 2, 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahí le va. Su descendencia será poderosa en la tierra. Tus hijos van a ser poderosos en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Mire, ahí le va. Bienes y riquezas hay en su casa. Bueno, quédense pobres entonces. Ahí le va de nuevo. Bienes y riquezas. O sea, no es el objetivo. Yo no estoy buscando eso. Yo estoy buscando al Señor. Estoy temiendo a Dios. Estoy tratando de hacer lo mejor delante de Dios. Estoy nadando en el río y la consecuencia es que te llegarán bienes y que te llegarán riquezas a tu casa. Ahí dice. Y vuelvo a repetirle, es la consecuencia de nadar en el río. Hay gente que no se mete al río porque anda buscando los bienes y las riquezas y nomás le llega el agua a los tobillos. Nunca las tendrás. Andan buscando los bienes y las riquezas. Ay, dice la Biblia, no te afanes por hacerte rico, porque has de poner tu mirada en las riquezas. Entonces, ay no, pues quiero ser rico. Pues mejor el agua aquí hasta las rodillas. Bueno, pues hasta ahí va a llegar tu bendición. Hay gente que está afanada por las cosas materiales, pero aquí dice que la consecuencia de nadar en el río es que esas cosas materiales vendrán a nosotros. Ahora mire, yo espero que lo saboree esto. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Dile que está a tu lado. Va a llegar un momento en que tú vas a prestar y no vas a pedir prestado. Ahí va de nuevo porque, no sé, siento un espíritu de pasguatamiento aquí. Va a llegar un momento en que tú vas a prestar y no vas a pedir prestado. Cuando nadas en el río del Espíritu Santo. Y luego dice, gobierna sus asuntos con juicios. Juiciosito, como dicen los colombianos. Usted sea juiciosito. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará. ¿Cuándo va a resbalar el hombre que teme a Dios? ¿Cuándo va a resbalar el que se mete en el río? No tiene por qué tener miedo al resbalo si usted está metido en el río de Dios. Si usted está nadando en el río de Dios. Y luego sigue diciendo, en memoria eterna será el justo. O sea, te van a recordar por siempre, te van a extrañar. No tendrá temor de malas noticias. Porque algunos timbra el celular. Ay, ¿qué será?
¿Y ahora qué va a pasar? La suegra, ay, ¿qué pasó? No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá, pero Dios va a bendecir a sus hijos. Dios va a bendecir a sus santos. Una vida de provisión continua y permanente. Aquí hay personas que de aquí en adelante, y lo digo con la autoridad de la palabra y el sentir de mi espíritu, que es de parte del Espíritu Santo, que se terminó el tiempo de tus altibajos en tu economía, de tus altibajos en tu situación de financiera, porque Dios te va a empezar a llevar de gloria en gloria por cuanto te has metido al río de Dios, porque has decidido servir al Señor con todo tu corazón. Y ahí está la promesa. Y Dios no falta a sus promesas. Vuelvo a repetir, nuestro afán y nuestra meta no son las cosas materiales, pero el resultado de nadar en el río son todo tipo de bendiciones que tú necesitas para esta tierra. Y cuando nos vayamos de aquí, tenemos nuestra morada en la eternidad. Y la cuarta bendición dice, el fruto será para comer y las hojas serán para sanar. Una vida permanente y continua de salud, de sanidad. Amén. Una vida de salud continua y permanente. Hermano, yo creo que debe llegar el día en que ningún santo hijo de Dios esté enfermo. La Biblia dice que por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Pero si soy superficial, ¿cómo cuidaría mi salud? Si soy sin compromiso con Dios, ¿cómo cuido mi salud? Si solamente veo desde afuera, ¿cómo cuido mi salud? Si tengo fe y tengo miedo a la vez, ¿cómo cuido mi salud? Pero si yo me dejo en los brazos y en el amor de Dios y dependo totalmente de Él, la Biblia dice, el Señor te guardará de todo mal, el Señor guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y guardará tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Una vida de salud continua y permanente. Y quiero decirte, hermano, hagas el plan. Yo ya me hice el plan. El día que me muera, me muero parado. Usted puede creer conmigo y decir, Señor, yo no quiero morir en un hospital. Yo no quiero. El día que tú nomás te cierras y ya se acabó. ¿Podemos creer por eso? ¿Puede creer? ¿Puede creer que Dios le puede dar larga vida y una larga vida llena de salud? ¿Lo puede creer? Si nadamos en el río de Dios, Dios se va a encargar de eso. Dice que las hojas son para sanar. Yo le dije al Señor, yo quiero 120 años, Señor. Pastor, está loco. Bueno, pues júzgueme loquito. ¿Y qué tal si no se lo cumple el Señor? Pues ni modo, pues no me lo cumplió y ya. ¿Qué le importa? Pero yo le digo, Señor, yo quiero durar 120 años para esparcir tu palabra por todos lados. Algunos dicen, no, pastor, ya con 70 ya me quiero morir. Pastor, no, unos 120 años. Pero a los 120 años quiero estar como un roble. Y le voy a decir una cosa. Y que no me falte nada porque no le quiero pedir nada a nadie. Y yo creo que el Señor puede cumplirme esa locura. ¿O no? Dios lo puede cumplir. Y si no lo cumple, pastor, bueno, yo lo que le quiero decir es que no acepte estar enfermo. Porque en el río, esa agua produce las hojas que le traen sanidad. Y no solo sanidad física, sanidad emocional. Hermanos, ya deje su pasado atrás. Porque en el río, mire, la gente que te dice, es que cuando estaba chiquito,
Oye, ya tienes 20 años en Cristo y todavía sigues, es que cuando estaba chiquito. Ya deja eso. Métete al río para que seas totalmente sano. Ya viniste a Sanidad Interior 1, Sanidad Interior 2, Sanidad Interior el regreso, Sanidad Interior la trilogía, Sanidad Interior contraataca, la serie de la Sanidad Interior, y todavía sigues recordando, es que cuando estaba chiquito. ¡Ya! Eso se lo valgo a los que todavía no son sanos. Pero si Dios ya te ha sanado, vive en victoria, quítate la amargura, deja que el gozo de Dios llene tu vida. Y si vas a recordar el pasado, recuérdalo solo para darle gracias a Dios y que puedas decir, grandes cosas ha hecho Jehová conmigo, yo estaré alegre. Amén. Gracias, Señor, porque en ti encontramos sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual, sanidad financiera, sanidad familiar. Dios quiere que vivas una vida continua y permanente. Dice, siempre dan fruto. Siempre. Dice, cada mes un nuevo fruto. Cada mes un nuevo fruto. Siempre están dando fruto. Y siempre, cada mes, continuamente y permanentemente. Esa es la vida que Dios tiene para nosotros. ¿Dónde quieres estar? ¿Desde afuera? ¿Solo los tobillos? Hay bendición, pero pues chirris. Yo quiero toda la bendición de Dios. ¿Solo a las rodillas? Sí, pues Dios es bueno. ¿Solo a la cintura? ¿O dices, Señor, toma el control, dependo de ti, tengo mi fe y mi confianza puesta en ti y sé que tú vas a hacer mucho más allá de lo que yo pueda pensar o de lo que yo pueda imaginar? Amén.